Y así queda conformado el Directorio Legislativo 2023. Empezamos. Se trata de presidencia que quedará conformada por Rodrigo Arias Sánchez, que cerca de cumplir de 77 años estará frente a la Asamblea Legislativa. Recordemos que él ha ocupado algunos cargos como asesor de presidencia durante el gobierno de Don Abel Pacheco. También fue ministro de la Presidencia y dos administraciones, precisamente de su hermano Óscar Arias Sánchez. También tuvo aspiraciones presidenciales en algún momento, en 2012, pero luego renunció a ellas y llega a la Asamblea Legislativa por segunda vez en el año 2022. Pero en el año 1986 llegó y estuvo 8 días y luego salió de la Asamblea Legislativa, precisamente para ocupar un puesto en el gobierno de su hermano. Repasamos la vicepresidencia. Se trata de la diputada Gloria Navas, del partido Nueva República, quien pues es abogada, tiene una edad muy similar a la de don Rodrigo Arias, cumplirá 76 años y también ha ocupado diferentes puestos en el Poder Judicial. Fue fiscal del Ministerio Público, fue jueza del Tribunal Penal, fue jueza de trabajo y también como abogada defensora de algunas compañías. Repasamos también la primera secretaría. La Unidad Social Cristiana Permanente mantiene su influencia en el directorio legislativo con María Marta Carballo, una diputada de Limón joven que cumplirá 40 años, que también se especializa en nutrición, en fisioterapia, en estimulación temprana y que precisamente ha sido una de las fechas claves para el PUS durante este primer año. También otro diputado que ocupará puesto en el directorio será Manuel Morales, Manuel Morales de la fracción del partido de gobierno. En segunda secretaría un diputado también de 41 años, ingeniero forestal graduado en la Universidad Nacional y que precisamente representará al Poder Ejecutivo, a los diputados que representan al gobierno en la Asamblea Legislativa. También repasaremos la primera prosecretaría ocupada por la diputada Rosaura Méndez, de Liberación Nacional, que fue electa con 44 votos, y la segunda prosecretaría la ocupará otro diputado de la Unidad Social Cristiana, Carlos Robles, diputado de la provincia de Punta Arenas, que también obtuvo 44 votos, y así queda conformado el Directorio Legislativo 2023. Seguimos. Porque efectivamente en nuestro país hay más de 2 millones de trabajadores. Sin embargo, hay una parte muy importante en nuestro país que no tiene un trabajo específicamente. Los más recientes datos del INEC que actualizaron hace poco son 264.000 personas en nuestro país que están desempleadas. Muchas de estas personas que no tienen un trabajo son las jefas de hogar, que tienen hijos y que no tienen cómo llevar sustento a los hogares. Sin embargo, las personas que sí trabajan no cuentan con las condiciones laborales dignas. Por eso es que en este 1 de mayo le queremos decir una radiografía del trabajador costarricense y cuál es la realidad laboral. Se la mostramos. Si un 30% de estos trabajadores están sin un seguro de salud, por supuesto que los va a afectar muchísimo en un futuro la pensión, porque no van a tener pues las cuotas necesarias que tienen los trabajadores que sí cotizan a la caja. Un 43% de esos trabajadores están en un empleo informal, un 20% están en un trabajo en el que trabajan más de 48 horas. Y también los datos del INEC muestran que un 15% de esos trabajadores ni tan siquiera reciben el salario mínimo y seguimos. ¿Por qué? Y seguimos porque los zancudos que transmiten el dengue, zika y la malaria se reproducen aún más con el inicio de la época lluviosa. Es por eso que las autoridades de salud piden extremar las medidas desde ya para así disminuir el riesgo. Con el inicio de las primeras lluvias se encienden las alertas y el Ministerio de Salud pide reforzar medidas de higiene para disminuir el riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por vectores. El dengue, el zika y la malaria tienden a reproducirse aún más con la temporada de aguaceros. Según datos del Ministerio de Salud, mayo arranca con 974 casos de dengue, 219 de malaria en todo el país y 3 de zika. Otra de las medidas es limpiar canoas, revisar macetas y utilizar repelentes, sobre todo si visitan zonas con brotes activos por estas enfermedades.
Seguimos, porque 2.000 policías más, que es el número según el sindicato de oficiales, se necesita para combatir el narcotráfico que está atacando a nuestro país. Denuncian ellos que presupuesto extraordinario que él presentó el Ministerio de la Hacienda, que la se presentó el Ministerio de Hacienda apenas alcanzaría para cubrir 200 plazas, es decir, un 10%. Es es decir, por ciento de lo que verdaderamente se necesita. Mientras que el crimen organizado actúa, la policía se encuentra con problemas, según la seccional ANEP, Fuerza Pública en el país. Hay 125 delegaciones con orden sanitaria por deficiencia en la planta física, problemas en el drenaje de aguas negras e infraestructura. A esta problemática se le une una denuncia. El sindicato sostiene que el país tiene un faltante de 2.000 oficiales. El Ministerio de Hacienda presentó un presupuesto extraordinario por 6.000 millones de colones, dinero con el que el gobierno pretende contratar a 200 policías más y mejorar sus equipos de trabajo para enfrentar el crimen, pero según el sindicato, ese monto apenas vendría a cubrir las 200 plazas que dejaron los policías en 2022, cuando presentaron su renuncia.